Hola, soy una persona sorda, tengo un implante coclear del lado izquierdo desde el año 1997, crecí oralizado, rodeado de personas oyentes. Mi lengua materna es el español, aunque no la domino en un 100% ya que tengo cierta dificultad para la producción de textos escritos. Me acuerdo que mi madrina me contó, cuando era pequeño, haber tenido 4 años de edad, yo no hablaba, no escuchaba, no tenía desarrollada una lengua. Fui a la casa de mi madrina, estábamos en la puerta de su edificio, ella estaba conversando con una vecina. En un momento yo me escapé, fui al ascensor, toqué el botón para ir al piso 12, las puertas se cerraron y subí. Cuando se dieron cuenta de que yo no estaba, que había desaparecido, comenzaron a buscarme desesperadamente hasta que me encontraron. Estaba justo fuera de la puerta de entrada del departamento donde vivía mi madrina. Quedó azorada, no podía creer que con mi memoria visual había recordado perfecta y exactamente cómo llegar hasta donde ella vivía. Crecí muy confundido, sin saber quién era, a qué grupo pertenecer. Muchas veces me sentí un extranjero de otro mundo. No podía conectar con las personas, con los grupos, porque no tenían mi lengua y yo no tenía la de esas personas. Pero la televisión me salvó la vida. Era como una caja mágica, como la caja de Pandora que me mostraba imágenes, sonidos, texturas, colores. Fue mi mejor compañera. Me acompañó durante todo momento, los buenos y los no tan buenos. Siempre tuve que adaptarme al resto, a las personas oyentes, yendo a tratamientos fonoaudiológicos para mejorar mi forma de hablar oralmente. Y también siempre me pregunté cuándo el resto se iba a adaptar a mí. Pero casi a los 23 años de edad descubrí la lengua de señas. Esto fue un cambio radical en mi vida. Fue un antes y un después. Fue haber pasado de ser una televisión en blanco y negro a una televisión 4K Full HD. Fue encontrar la luz en la oscuridad. La lengua de señas fue lo que me permitió acceder a historias, experiencias, conocimientos, a apropiarme del mundo. Es la lengua con la que más cómodo me siento. Puedo hablar de una mejor manera, ser espontáneo, puedo ser más flexible y hablar naturalmente. Y ahí me di cuenta de la importancia de tener una lengua que sea apropiada para cada quien, y para mí es la lengua de señas. Las personas oyentes muchas veces hablan solas, sueñan hablando oralmente, y las personas sordas también soñamos hablando en lengua de señas, o a veces pensamos y nos imaginamos hablando solas. Pero aún así quedamos excluidas de nuestro propio territorio nacional, de las propuestas culturales. No formamos parte del acervo cultural, de la cultura popular. Somos extranjeras en nuestro propio país. Esto viene del choque cultural. Un choque cultural producto de la falta de accesibilidad entre personas que convivimos en un mismo territorio nacional, pero que no podemos acceder a nuestros derechos y no tenemos igualdad de oportunidades y no podemos desarrollarnos de la misma manera. Me acuerdo que una vez fui al cumpleaños de un amigo oyente. En su cumpleaños estaba rodeado de personas oyentes que hablaban oralmente. Yo estaba aburrido, no entendía nada, no me podía comunicar. Entonces tomé mi celular para entretenerme, para distraerme, a mirar mis redes sociales. Después lo invité a este mismo amigo a mi cumpleaños, donde él estaba rodeado de personas sordas que hablábamos en lengua de señas. ¿Qué sucedió? Él también se aburrió, no sabía qué hacer y noté que tomó su celular también para entretenerse un poco. Se había sentido de la misma manera que yo me había sentido cuando fui a su cumpleaños. Es como, imagínense ir a otro país, ir a China, donde todas las personas hablan en chino. Donde van al supermercado y todos hablan en chino. Van a la farmacia, les hablan en chino. Van a la comisaría y les hablan en chino y ustedes no saben chino y no entienden nada.
De esa manera, mi amigo pudo entender cómo yo me siento todo el tiempo, un extranjero en mi propio país. Y esto es independiente de la condición auditiva, si somos personas oyentes o si somos personas sordas. Ambas experimentamos la falta de acceso y de conocimiento entre nuestras culturas y nuestras comunidades. Seguramente ustedes han ido al cine y habrán visto películas muy reconocidas como Titanic, Los Vengadores, y habrán escuchado frases célebres como que la fuerza te acompañe, hasta la vista baby, la vida es una caja de chocolates, 3 empanadas. Y se habrán sentido identificados con esto, incluso las utilizarán en su vida cotidiana. Ahora, ¿qué pasa si van a ver una película que es extranjera, viene de otro país, con otra cultura, con otro idioma, y que no es el que ustedes conocen ni el que pueden manejar? ¿Y las personas sordas? Según la Federación Mundial de Sordos, la WFD por sus siglas en inglés, hay 72 millones de personas sordas en el mundo y más de 300 lenguas en todo el mundo. 300 lenguas, sí. La lengua de señas no es universal. Cada territorio tiene su lengua de señas, con su propia gramática, con su propia estructura. Tal como la tiene cualquier otra lengua oral como el español o el inglés. Según la Organización Mundial de la Salud y la ONU, para el año 2050 habrá más de 400 millones de personas sordas. Las personas sordas experimentamos dificultad para acceder a la educación, ya que no es accesible y entonces no podemos desarrollar nuestra lengua 2, nuestra segunda lengua como el español escrito, y no podemos desarrollarnos en igualdad de oportunidades como lo hacen el resto de las personas y el resto de las infancias en las escuelas. ¿Y cómo accedemos las personas sordas al cine? Eso fue lo que despertó mi interés para gestar el proyecto del Festival Internacional de Cine, un lugar donde se proyectarían películas y se mostraría la cultura y la identidad de las personas sordas en la pantalla grande. Han asistido ya más de 10.000 personas. El cine, como cualquier otro espacio, es un espacio para poder contar experiencias, narrar historias, transmitir conocimiento y reflexionar acerca de todo esto. Cuando las personas sordas vemos una película y tenemos el subtitulado, no podemos prestar mucha atención a ambas cosas. Si prestamos atención al subtitulado nos perdemos la narrativa de la película. Si miramos el recuadro con la interpretación, también nos perdemos algo de toda la narrativa que hay en esa pieza audiovisual. Por eso es importante que mediante la lengua de señas, con películas hechas íntegramente en lengua de señas, puedan facilitarnos el acceso a toda la narrativa audiovisual. Ahora les quiero contar algo anecdótico. Es un niño sordo que fue a la primera edición del Fixor. Vio una película española donde toda la película transcurría en lengua de señas. Vio su lengua y su cultura proyectada en la pantalla grande. Recuerdo que se me acercó y me dijo: esa película fue realizada por personas oyentes, ¿no es cierto? No, me estás mintiendo, no puede ser que la hayan hecho personas sordas. Entonces lo llamé al director español que estaba ahí en el festival y cuando le presenté, el niño quedó pasmado, emocionado, con la piel de gallina, no lo podía creer. ¿Vos realizaste toda la película? ¿Fuiste el productor, el director? Sí. Nos abrazó los dos y yo le dije: ojalá que en el futuro puedas hacer lo que vos quieras, puedas alcanzar lo que vos soñás, lo que quieras ser. Cualquier proyecto que quieras alcanzar, que quieras crear, que lo puedas realizar. Ese niño se sintió empoderado gracias a saber que su lengua le permitía esto. Hace poco se estrenó la película de Marvel Eternals, donde aparece una actriz sorda. Quizás ya la habrán visto, ella habla en lengua de señas. Y sus hijos dijeron que cuando se enteraron que su madre actuaría como superheroína, era una inspiración para ellos para hacer lo mismo en la vida real.
que las películas, las series y todo el material audiovisual pueda mostrar las distintas expresiones y culturas y las identidades también de la comunidad sorda. Es un derecho que tenemos que conseguir. Por eso exigimos la aprobación de la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina ahora. Muchas gracias.